1 Corintios, para poder ubicarnos sobre qué es lo que estamos estudiando. Si usted no tiene una Biblia, atrás hay Biblias para que pueda tenerla ahí en papel, o si quiere tenerla de manera digital, pues también puede hacerlo. Vamos a orar primero para iniciar. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque todo es acerca de ti, todo es para ti y por ti, Señor. Gracias porque tú eres quien, Señor, nos ha provisto de este lugar para poder reunirnos como iglesia. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria a ti. Rendimos a ti nuestro entendimiento, nuestro corazón. Te pedimos que por favor aquietes, silencies, Señor, nuestros pensamientos y toda aquella voz de circunstancias y situaciones que quieran venir a distraernos de lo que tú quieres hacer en nuestra vida hoy. Por favor, aquieta nuestra alma, nuestro corazón con tu Espíritu Santo, con esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Y permítenos, Señor, ser instruidos a través de tu palabra, Señor, para crecer y para ser restaurados y ser reconciliados, Señor, contigo. Y también, Padre Celestial, para poder crecer en nuestro caminar de fe y nuestra vida cristiana, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Y por favor, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo para que seas tú, Señor, en medio de nosotros, Padre Celestial, guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, 1 Corintios, capítulo 12, es la carta que estamos estudiando. Pero a partir de lo que vamos a leer, quisimos aprovechar para poder desarrollar una serie acerca de los dones espirituales. Entonces, esta serie la titulamos Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque cada creyente que ha entregado su vida a Cristo, le es dado el Espíritu Santo y por lo tanto tiene las herramientas necesarias para poder cumplir la función que el Señor ha ya destinado para cada uno de nosotros. Entonces, cada creyente nuevo o ya más viejo, no en edad sino en la fe, tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo, una función. No solamente los pastores o el evangelista o el misionero, sino que cada persona tiene una pequeña parte que debe aportar en el cuerpo de Cristo. Y no solamente estamos hablando de aquí, dentro del templo, dentro de la iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, lugar de estudio. Porque el cuerpo de Cristo no se limita a las cuatro paredes. El cuerpo de Cristo somos nosotros, somos las personas. Eso es la iglesia, ¿verdad? Porque este salón podríamos llenarlo para cualquier otra actividad, pero la iglesia somos nosotros. Y el Señor nos ha dado su Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad y también para que nos traiga convicción y fe para poder caminar en nuestra fe, ¿verdad? Y también por el hecho de que el Señor quiere usarnos, quiere involucrarnos. Nuestro Señor Jesucristo podría haber hecho la obra evangelizadora Él solo. Podría llegar y tocar los corazones de las personas. Podría a través de sus sueños, a través de diferentes situaciones, presentarse a cada persona, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con Pablo. Puede presentársele de esta manera, diferentes maneras. Pero Él ha decidido involucrar al ser humano, involucrar a sus hijos, al creyente, a la iglesia, a ser parte de la obra que Él está haciendo en este tiempo, en esta tierra. Y gloria a Dios porque es solamente por gracia, no porque lo merezcamos, no porque somos muy cargas o muy espirituales, sino que sencillamente porque por gracia Él ha querido usarnos. Y probablemente conforme vayamos avanzando en el estudio, usted se dará cuenta que el Señor ya te ha usado en diferentes situaciones en tu vida. Que tal vez usted dice, pues yo no sé cómo, no recuerdo las palabras de ánimo que yo le dije a esta persona, pero lo único que sé es que ahora esta persona cambió su actitud, fue animada, ¿verdad? Buscó al Señor, pero yo no hice nada. O usted piensa que usted no hizo nada.
pero el Señor te usó para tal vez sencillamente hablarle, sonreírle, abrazarle, escucharle. Y esos son los detalles que muchas veces pasamos por alto y pensamos que cuando hablamos de las cosas espirituales es solamente solamente es a través de un ministerio. Pero el Señor usa cada detalle de nuestra vida para ministrar la vida de otras personas. Entonces, es parte de lo que hoy queremos desarrollar. Entonces, en la iglesia de Corinto había una situación, habían varias, pero una de ellas es la ignorancia respecto a los dones espirituales. Comienza el capítulo 12 en versículo 1 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque les recuerda a su pasado. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo está recordándole a la iglesia que cuando ellos estaban como gentiles o como envueltos en su cultura, se les llevaba y se les manipulaba diciéndoles: es de esta manera y es por esta otra cosa y tienen que sacrificar esto porque si no va a suceder esto. Había mucha superstición y lastimosamente eso ha influenciado dentro de la iglesia. En Corinto, no estamos hablando de la iglesia actual, pero en realidad es aplicable para la iglesia actual, porque la iglesia de hoy abunda en ignorancia de los dones espirituales y de la palabra de Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro. La palabra de Dios va fuertemente tomada de la mano con los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no todo es acerca del Espíritu Santo. Y necesita un balance de la escritura, de la palabra de Dios. Por eso usted podrá haber escuchado que hay lugares en donde sencillamente omiten la manifestación del Espíritu Santo y que se centran solamente en el estudio de la escritura. Qué bueno, pero también hay una contraparte, porque el Espíritu Santo es una persona real que vive en medio de nosotros y es la que el Señor usa para edificar a su iglesia. Pero por otro lado, hay quienes se centralizan solamente en las cosas espirituales y en las manifestaciones, pero dejan de lado la escritura. Entonces es como que usted esté utilizando algo sin haber leído el manual. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay un perfecto complemento, un perfecto balance entre ambas partes y que son necesarias utilizarlas de la mano. Por eso Pablo le habla a la iglesia, porque ellos estaban abundando en los dones, pero había ignorancia de cómo poder ejercerlos. Entonces, para que no fuesen manipulados y que ellos mismos no usen los dones para manipular ni aprovecharse de la iglesia ni de los no creyentes, entonces los va a instruir respecto a los dones espirituales, los cuales, en versículo 4, dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para aprovecharse. Entonces vemos que hay diversidad de las manifestaciones del Espíritu, diversidad de dones, pero un solo dador. Y ese es Dios. Es solamente Él. Por lo tanto, tenemos que comprender que el creyente no puede decir: yo quiero el don de esto, yo quiero el don del otro. No, es que yo soy pastor. Pero hermano, usted no tiene como el carácter ni el corazón por la gente. No, pero yo sé que sí. Entonces, por eso mismo Pablo está dando una instrucción. Dice: hay diversidad, pero es el Señor quien tiene que dar y poner el don y la disposición en el corazón de cada persona. Porque si no vamos a estar en confusión, en ignorancia. Y ahí es donde comienza a distorsionarse la escritura. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra y podemos tener acceso a todo su consejo para poder ser instruidos correctamente en cómo caminar en nuestra vida cristiana y cómo abundar en buenas obras guiadas por el Señor, no por nuestras buenas intenciones. Entonces, en el versículo 8 tenemos una lista que ya vimos anteriormente. Voy a retomarlo brevemente. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De toda esta lista ya vimos cada uno de estos y usted puede ingresar al canal de YouTube de la iglesia para poder escuchar los mensajes de las semanas anteriores respecto a este tema de los dones espirituales, para poder comprender su contexto, qué son y cómo poder usarlos correctamente, bíblicamente. Ahora, esta lista se complementa con lo que nos dice en el versículo de este mismo capítulo, en versículo 28. No lo vamos a leer, pero también se complementa con lo que nos dice Efesios capítulo 4. Y también otra sección que es la que vamos a estudiar hoy, que está en Romanos capítulo 12. Así que vamos a ahora irnos a Romanos capítulo 12. Porque en toda esta lista tenemos alrededor de 20, algunos dicen que 21, dones espirituales, o las maneras en las que el Señor puede usarnos en su iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces tenemos acá una lista que precisamente el don de profecía se repite en esta sección y vamos a retocar un poco el tema o el don de profecía. Antes que todo esto, en Juan capítulo 16, se los voy a leer rápidamente, nuestro Señor le está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Señor habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, les está aclarando a los discípulos que el Espíritu Santo no va a venir ni va a hacer ninguna obra, ni va a alentar ninguna obra que vaya a exaltar o a glorificar a los hombres, ni a ningún ministerio, ni a ninguna denominación, sino que el Espíritu Santo tiene como tarea o propósito glorificar el nombre del Señor Jesucristo, promover su nombre. ¿Para qué? Para que a pesar de los diferentes dones que vaya el Espíritu Santo a repartir en cada creyente, el centro siempre sea Cristo, no la persona. Y con esto tenemos que tenerlo claro, porque parece que este principio se ha distorsionado bastante y ha provocado daño en la iglesia, daño a los creyentes, ha maltratado, ha quebrantado corazones e incluso ha distorsionado la imagen de Dios, la imagen de la iglesia y la fe de muchos. ¿Por qué? Porque hay quienes han querido aprovecharse de los dones del Espíritu, ha querido abusar de los dones espirituales para buscar su propia conveniencia y no exaltar el nombre de Cristo, aunque digan que en el nombre de Cristo, cuando en realidad no es su voluntad. Por lo tanto, un ejemplo. En la palabra de Dios vemos que nuestro Señor Jesucristo no sanó a todos los enfermos, sanó solamente a algunos. De los discípulos, no todos fueron sanos, algunos tuvieron que lidiar con síntomas corporales en su salud. Entonces, otros murieron y no fueron resucitados. Entonces, esto nos da una imagen clara que nosotros tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo
para poder escuchar su voz y saber cómo Él quiere ser, cómo Él quiere dirigirnos y cómo Él quiere usar los dones espirituales a través de nuestra vida. Por ejemplo, con el don de sanidades. No quiere decir que usted tiene que abrir un ministerio de sanidades. O con el don de profecía no quiere decir que usted tiene que ahora abrir un ministerio profético. Porque el Señor, usted no puede monopolizar el don y decir, es que yo voy a sanar. Porque no somos nosotros. Somos instrumentos. Y si el Señor quiere usarnos a través de este don, no es que ya solo porque el hermano Roberto es usado con el don de profecía, ahora el Señor entonces no puede sanar, porque ese es el área en la que Él sirve, en la que el Señor quiere usarlo. Caeríamos en un error respecto a eso. O porque, es que es pastor, entonces no puede ir de misionero, no puede ir a evangelizar. En lo absoluto. El Señor va a usar los dones espirituales conforme a su voluntad, no conforme a nuestras capacidades, ni a nuestras habilidades, ni conforme a nuestra voluntad, sino conforme a Él. Y por eso es necesario que podamos estar siempre en sintonía, en una relación estrecha con el Espíritu Santo y meditando siempre en la palabra de Dios. Porque de nuevo, no funcionaría el hecho de que el Señor te esté usando a través de un don espiritual si no tienes la instrucción de la Escritura. Y tenemos que tener mucho cuidado. Es una línea muy delgada en la cual muchos han sobrepasado ese límite. Pero gloria a Dios porque tenemos la Escritura para ser exhortados, ser animados, ser corregidos y ser restaurados, para que el Señor continúe en su obra a través de nuestras vidas. Entonces, tenemos acá en Romanos capítulo 12 el don de profecía. La profecía es una palabra de Dios con un mensaje directo y específico. Es un mensaje de Dios directo y específico. Y tenemos dos aspectos sobre el ministerio, ya me iba a confundir, sobre el don de profecía. El primer aspecto es que es un don que fue usado para traer la revelación de Dios. Y lo vemos principalmente en el Antiguo Testamento a través de los profetas, anunciando la venida del Mesías, anunciando, corrigiendo al pueblo de Israel, exhortando a los reyes en el Antiguo Testamento y también anunciando lo que vendría eventualmente para el final de los días y para la iglesia. ¿Cómo para la iglesia? Pero la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, no estaba, pero ya estaba proyectando el Señor acerca de lo que vendría y sucedería con los gentiles y con su iglesia, con su pueblo, con su rebaño. Entonces, esta revelación de Dios ya cesó. ¿Por qué? Porque tenemos toda la palabra de Dios acá. Todo lo que Dios ha querido revelarle a los hombres, lo tenemos acá en su palabra. Las únicas excepciones respecto a este aspecto de revelación profética en el Nuevo Testamento lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien habla acerca de su reino, acerca de lo que sucederá, acerca de lo que vendrá, pero también les anticipa a los discípulos lo que va a suceder con ellos y lo que va a suceder con la iglesia. En este mundo tendréis aflicción, mayores cosas que yo hará en mi nombre por el Espíritu, y que vemos que comienzan a ratificarse en el libro de los Hechos y hasta el día de hoy. Pero también la otra excepción que tenemos es en el libro de Apocalipsis, el cual le fue revelado a Juan lo que vendría al final de los tiempos. Y este aspecto va enfocado siempre en lo que tiene en la palabra de Dios, en el mensaje directo de Dios, específicamente para Israel, para la iglesia y para la humanidad. No va a abundar de manera personal o individual en un creyente o en una persona. Para eso tenemos otro aspecto del don de profecía, el cual es también un mensaje directo de Dios para momentos, personas o situaciones específicas. Y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento.
En Hechos capítulo 11 tenemos una situación general. Hay un profeta llamado Agabo que entonces viene donde está reunidos el liderazgo de la iglesia y anticipa que se aproxima una hambruna en la zona de Judea. Y nos dice que esta sucedió en el tiempo de Claudio, durante los viajes misioneros de Pablo. Y precisamente Pablo y Bernabé, mientras están viajando alrededor de la zona de las iglesias gentiles, ellos recolectan la ofrenda que la iglesia va a levantar para poder apoyar a la iglesia en Jerusalén. Entonces tenemos una situación general. Este hombre, el Señor lo usa para anticipar lo que vendrá, pero con un propósito, no para exaltarlo a él y para que entonces todo lo que el profeta diga, eso hay que hacer. No, sino que el Señor levanta personas como este hombre para que la iglesia se reúna y preguntar al Señor, ¿cuál es nuestra parte acá? ¿Esto viene de ti? También nos da el don de discernimiento para poder diferenciar qué cosas vienen del Señor, qué cosas no vienen del Señor, ya sea a través de las tinieblas o ya sea de nuestras emociones. Pero este hombre es usado con el don de profecía y la iglesia entonces se moviliza para poder ser guiada a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? El levantar este apoyo entre las iglesias para poder apoyar y solventar las necesidades de la iglesia en Jerusalén para este tiempo. En el capítulo 13 de Hechos tenemos otra situación, un poco más personal. En el versículo 1 y 2 tenemos que en la iglesia de Antioquía están maestros y profetas reunidos y dentro de ellos está Pablo y está Bernabé. Y mientras están reunidos, el Espíritu Santo habla de que le aparten a Bernabé y a Pablo para el ministerio, para la obra que quiere desarrollar con ellos. Y es cuando la iglesia entonces los comisiona y los envía como misioneros a las tierras gentiles. Entonces, este don fue usado aquí para confirmar un llamado. Algo que probablemente, que ya Pablo sabía, que había algo que el Señor quería hacer a través de él, y aquí viene a confirmarlo. Le da la bandera de salida para que comience entonces a visitar las tierras gentiles para extender el reino, para predicar el evangelio. Y esto puede ser usado también en nuestras vidas el día de hoy. Ahora, el ejercer este don no necesita añadir nuestras palabras, no necesita que le añadamos emociones o gritos o saltos o un show, porque no es lo que vemos acá, sino que sencillamente con mucho temor del Señor, y no lo dice acá, pero comprendemos de que todo hay que sopesarlo y filtrarlo a través del Señor. De hecho, en 1 Corintios capítulo 14, Pablo le dice a la iglesia respecto a cómo ejercer el don de profecía. Y mientras unos hablan, otros juzguen, dice. Y cuando habla de juzgar, no es que, ¿qué está diciendo? No, sino que vamos a sopesar esto, vamos a preguntar al Señor y vamos a ver si está alineado a lo que nos dice la Escritura respecto a los principios bíblicos que el Señor nos ha dado. Entonces es parte de nuestra responsabilidad sopesarlo todo y filtrarlo a través de nuestro Señor en oración, pero también a través de la palabra de Dios. No solo en nuestra opinión, en nuestra perspectiva, sino ser sensibles a lo que verdaderamente el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Y no es como que alguien llega y te dice, va a pasar esto en tu familia, haga esto. El Señor no va a actuar de esta manera. El Señor nos va a anticipar, no te va a dar la imagen completa de todo lo que vendrá, pero sí nos prepara y nos anticipa. Con la hambruna en Judea, ¿qué hizo? Vendrá una hambruna. Ok, tenemos ya la anticipación de lo que sucederá, pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué debemos hacer? Venimos, oramos y el Señor guía para entonces levantar una ofrenda entre las iglesias para poder apoyar a la iglesia en Jerusalén. En esta ocasión, en Hechos capítulo 13, ¿qué sucede con Pablo y Bernabé? Están orando,
viene esta palabra de parte del Señor, este mensaje específico, y ellos continúan ayunando y orando, y luego comisionan a Pablo y Bernabé. El Señor lo confirma. Ahora, más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 21, tenemos nuevamente a este profeta, Agabo, diciendo: el cinturón de quien pertenezca, a quien pertenezca este cinturón y se amarra las manos, le esperan prisiones, sufrimiento. Y Pablo sabía que era él, porque era el cinturón de Pablo, pero no era algo nuevo para él. Entonces el Señor está usando el don de profecía para confirmar de que es por ahí que debe continuar, para afirmar a una persona y confirmar que está caminando bajo su voluntad, y que a pesar de que sus hermanos, sus discípulos y otras personas del ministerio de Pablo le están diciendo: por favor no vaya a Jerusalén porque lo van a arrestar, él dice: ya no es preciosa mi vida para mí mismo, porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de las prisiones que me esperan en cada ciudad. Entonces no es algo que sea nuevo para Pablo, simplemente está confirmando a través del don de profecía. Entonces ven, muchas veces tratamos, o se ha tratado este tema como con un misticismo, pero es algo sencillo porque es la obra del Señor. Y la obra del Señor es simple y sencilla, pero efectiva, y tiene un efecto eterno en nuestras vidas. Y al final no se trata de nosotros, sino de su obra, de lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Entonces, sobre este don tenemos estos dos aspectos. ¿Podemos ser usados en Él? Claro que sí. Y gloria a Dios, porque el Señor ha dado su Espíritu para que la iglesia sea edificada para el provecho de su obra. Tenemos otro don en esta lista, en el versículo 7. Algo que quiero rescatar en versículo 6 es que Pablo insiste en decir: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, es un regalo, no es algo que ganamos. No es porque usted venga todos los domingos a la iglesia, entonces ya cumplió los sellos que le garantizan un llamado, un don. Es una gracia, es un regalo que el Señor nos da. No es de merecimiento, no es porque si usted se porta bien, porque no pecó, sino que el Señor es quien nos quiere usar conforme a su voluntad. Y Él es quien nos restaura y nos acerca a Él para para limpiarnos, para purificarnos, para ser usados. Versículo 7 dice: o si de servicio, en servir. ¿Hay un don de servicio? Claro que sí. El servir es un don. Todos podemos servir, claro que sí, pero hay personas que tienen una facilidad por ejemplo, para la hospitalidad, para hacer sentir bien a los demás, para preparar el templo, por ejemplo. Las personas que sirven en la limpieza de la iglesia, de los baños. Ahí vemos aplicado el don de servicio. Ahora, este don de servir, o la palabra servicio, viene de la mano con ministrar. ¿Cómo ministrar? ¿Poner las manos sobre él? No. Ministrar el corazón de Dios. Los principios bíblicos del cristiano, como el amor, la gracia, el favor, la misericordia. Es parte de ministrar a otros. También viene de la mano, o esta palabra, servicio, es la palabra griega diaconía. Por eso hay lugares donde a los servidores se les llama diáconos. O sea, son los servidores, los que ministran, los que están atentos a cualquier mínima cosa de necesidad para ir y servir. Ahora, este don también se asocia con la palabra misceláneo, para poder tener la imagen más clara. Misceláneo, sí, usted ha visto en las escuelas o en las oficinas que hay personas que son las encargadas de limpieza. Ese es un misceláneo y es la palabra asociada al don de servicio. Entonces, no es que todos los misceláneos tengan el don de servicio. Pueden servir, pero cuando es un don espiritual,
hay algo más que se está ministrando a través del servicio. No es nada más para facilitar las cosas a alguien o para uno andar de metiche, no. Es porque verdaderamente el Señor mueve nuestro corazón con una calidez, con un gozo y una alegría para poder servir a otros y facilitar situaciones o cosas que están sucediendo en el templo, pero también lo vemos en el hogar, también lo vemos en nuestra comunidad. Cuando el Señor nos permite, no sé, levantar un grupo de junta comunitaria, qué sé yo, pero es que esta persona siempre anda metido en todo. Bueno, es que probablemente el Señor lo quiere usar a través del servicio y de ver las necesidades, tiene la facilidad de ver las necesidades en la comunidad. Y no se queda ahí, sino que actúa, busca cómo poder integrarse, cómo poder ayudar. Entonces, esto es un don, o la persona que es usada en este don, promueve los afectos y principios cristianos. Entonces, no es casualidad el diseño con nuestras habilidades y capacidades. El Señor, cuando llega y pone uno de sus dones y le añade ese don del Espíritu a nuestra vida, tiene más sentido el por qué el Señor nos ha diseñado de tal manera. Porque el Señor nos ha dado la facilidad en ciertas cosas y capacidades en otras. Porque es necesario que haya el don de su Espíritu para que todo esto cobre sentido. Y que ministremos no por ser humanitarios, sino sencillamente porque el Señor quiere ministrar algo por medio de nuestra vida. Quiere mostrarse a una persona a través de esto. Por ejemplo, viene alguien nuevo a la iglesia. Bueno, tenemos personas nuevas. Pero usted no sabe cómo viene su corazón. Y las personas que son usadas en el don de servicio, con el sencillo saludo, una sonrisa, y decirle bienvenido, etc. Usted no sabe si está ministrando el corazón de esta persona. Una vez escuché a un amigo que decía, yo estuve en varias iglesias, pero me quedé en una en especial cuando escuché que llamaron a mi hijo por su nombre. Se aprendieron su nombre y esto marcó la vida del niño y marcó la vida de la familia. Continuaron yendo a esta iglesia porque había algo que el Señor quiso ministrar a través de este don. Entonces, estemos anuentes de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Continuamos. Un otro don, dice el don de enseñanza. Es el que enseña en la enseñanza. A ver, hay quienes tienen la facilidad de ser profesores, educadores, y de esto abunda en este mundo. Pero el don de enseñanza trae algo más que la generalidad de este mundo no puede tener, si no es por medio del Señor. El que tiene el don de enseñanza es la persona que tiene una facilidad de interpretar el texto bíblico, poder aclarar su significado y también explicarlo. Es como que decodifique la escritura y la enseñe de una manera que usted dice, wow, nunca lo vi tan sencillo y tan simple como era. Bueno, hay personas que son usadas en este don para poder enseñar y Pablo los anima a que se concentren en enseñar. No a buscar otros dones que no tienen, sino que abundar en el que el Señor quiere usarlos de verdad. Ahora, este don de enseñanza no es solamente de palabra, sino que viene acompañado con su conducta ejemplar. El que tiene el don de enseñanza puede interpretar la escritura, pero también sabe cómo aplicarla y cómo enseñarla a través de su vida testimonial. E instruye a otros. Ahora, no necesariamente tiene que ser desde un púlpito o en una clase. Muchas veces el Señor nos usa en este don en nuestro trabajo. Cuando hay alguien que no sabe qué hacer, está en ciertas situaciones, en cosas complicadas, y el Señor simplemente nos usa para dar consejo, para animarle y para instruirle.
simplemente darle herramientas de cómo poder tomar decisiones y proceder en su caminar de fe. Entonces, hasta en eso podemos ser usados por el Señor. Son porciones especiales de su Espíritu. Ahora, tenemos otro don, y es el de, en versículo 8, dice, el que exhorta en la exhortación. Definitivamente este es un don que necesitamos todos en la iglesia. Lo necesitamos. La palabra exhortación es la palabra griega paracalejo. Y esto lo que significa es consuelo, ánimo, instrucción y amonestación. Entonces, cuando usted le escucha, es que necesitamos ser exhortados, bueno, ubiquémonos en qué aspecto del significado de la palabra. ¿Es porque necesitamos ser consolados? ¿Porque necesitamos ser animados? ¿Necesitamos ser instruidos? ¿O porque necesitamos ser amonestados? Pablo usa mucho estas dos palabras, exhortación y amonestación, para poder aclarar en qué área necesita hablarle a la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ver en acción este don? Bueno, a través de la instrucción, guiando a otra persona en su caminar de fe. Ahora, vamos a darnos cuenta que cada uno de estos dones interactúan entre sí, porque son necesarios que no abunde solamente en uno, sino que abunden varios en una persona, en un creyente. Es el Señor, ¿verdad? Es el mismo Espíritu, que despierta sus diferentes aspectos en nuestra vida para poder desarrollar un don. Entonces, el de instrucción, o en el aspecto de la instrucción, el Señor muchas veces nos usa para poder animar y guiar a otros en su caminar de fe. Ahora, como consuelo, necesitamos el don de exhortación. Bueno, ¿de qué aspecto? De consolar a otros. Bueno, cuando hay personas necesitadas y necesitan escuchar y recordar lo que dice la Escritura respecto a quién es Dios, quién es el Señor, quién es su Espíritu. Y somos usados para esto, para consolar, no para regañar, pero ya deje de llorar, no. Se compadece de la persona y el Señor nos usa para consolar a otros. Pero también va de la mano con animar. Y muy diferente, obviamente este es el aspecto que vemos más marcado, es el de amonestar. Por eso les digo que no todos tienen este don, pero es necesario que todos lo tengamos. Porque hay personas que tienen un carácter un poco brusco, más directo, pero el hecho de que sean directos no quiere decir que tenga que ser brusco. El que tenga el don el que es usado bajo el don de exhortar a través de la amonestación, hermanos, cuando usted se da cuenta, está siendo amonestado, pero con un amor, con una gracia, con una misericordia del Señor, que nos anima a cambiar nuestro caminar de fe, en nuestras decisiones, nos anima a cambiar en nuestras acciones. Y eso es lo que provoca la persona que es usada bajo este don de exhortación, provoca que la otra persona cambie en sus acciones. Pero de nuevo, hay personas que definitivamente son usadas con este don que tienen una gracia y confrontan y llaman la atención para ser corregidos en el Señor con una paz y no con grosería y de manera brusca, sino a través siempre de la Escritura, dando esperanza, instruyendo, restaurando a la persona para que cambie su accionar. Entonces, esto tenemos en el don de exhortación. Ahora, no sé si usted ha pasado situaciones que han marcado su corazón, que usted tal vez lleno de ira o qué sé yo, por la manera en la que se le trató, pero
vemos que verdaderamente el Señor, esa no es la intención ni la voluntad del Señor. El Señor por eso nos da su instrucción en su palabra, para que podamos ejercerlo correctamente. Pero cometemos errores. Y la cosa es arrepentirnos, venir al Señor y pedir perdón si es necesario, para la restauración. Tenemos también otro don en el versículo 8, que dice, el que reparte con liberalidad. El don de repartir no es que usted va a andar de mano suelta, como quien dice. Este es el don de dar. Son personas que verdaderamente el Señor le ha otorgado un don de poder administrar los recursos que el Señor trae a través de él, a través de ella. Es un don para poder impartir la generosidad de Dios. Ahora, no necesariamente es solamente la persona que tiene o que abunda en recursos financieros y materiales. No es el enfoque. El don de dar es la sencillez en nuestro corazón y la humildad para comprender de que el Señor es nuestro proveedor y que cuando ve una necesidad, el Señor la mueve a poder participar de esta manera, de una manera activa, a través de la parte financiera o material, cuando ve una necesidad con su hermano o hermana, dentro de la congregación o en la comunidad, de una manera general o una manera particular. Pero de nuevo, cada uno de estos dones debe ir sintonizado con el Espíritu Santo, no motivado por las emociones ni por el impulso que muchos tenemos, porque ya entonces vamos a errar en pensar de que es la voluntad del Señor, cuando muchas veces el Señor está con un proceso, con una persona, y podemos estropear, más bien nos podemos meter en el proceso que el Señor está teniendo con alguien. Pero el Señor puede usar personas en este don, en el don de dar. Tiene una claridad de cómo utilizar los recursos del Señor. Ahora, cuando nos habla de que el que reparte con liberalidad, esta palabra lo que significa es liberalidad, significa sencillez, significa sinceridad y honestidad mental. Eso es lo que significa liberalidad, que la persona que está siendo usada con el don de dar, lo hace con sencillez, sinceridad, lo hace con honestidad mental, sin presiones de que, ay, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que dar, ahí sí está esta persona pidiendo, esta persona está en necesidad. No, lo hace con tal sencillez y humildad en su corazón, sin esperar nada a cambio, de que su nombre sea puesto en una placa o que su nombre sea levantado o exaltado. Porque recordemos, la obra del Espíritu Santo, ¿a quién promueve? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, no a ninguna persona. Ahora, en el libro de Hechos tenemos un ejemplo de esto, en el capítulo 4. Tenemos a Bernabé, compañero misionero de Pablo. Bernabé, nos dice la Escritura, tiene una herencia y hay una necesidad dentro de la iglesia en Jerusalén, en los primeros pasos de la iglesia, en los primeros cristianos, y no eran pocos, eran bastantes personas. Y existe una necesidad dentro de la iglesia, y entonces Bernabé se ve movido a vender la herencia que tiene y darla a la iglesia para suplir las necesidades que hay. Fue movido bajo la generosidad del Señor y luego eventualmente se vuelve un apoyador financiero para el ministerio de Pablo. Entonces, hasta eso, no es solamente cuando haya una necesidad específica dentro de la iglesia, sino que el Señor puede levantar personas para apoyar la obra misionera. Entonces hay personas que tienen este don y que el Señor quiere usarlas también a través de sus recursos. Continuamos con el siguiente don que dice, el que preside con solicitud. El don de presidir
lo podemos ver de una manera más específica en administrar o supervisar, y lo hemos aplicado principalmente en el liderazgo de la iglesia. Es un don en donde lo vemos en los ancianos de la iglesia, no en los viejitos, sino en las personas que han sido llamadas al liderazgo de la iglesia, a un consejo de la iglesia, que apoyan al pastor a la hora de tomar decisiones para la congregación, que tienen un propósito espiritual. Entonces hay personas que el Señor les otorga una sabiduría y un don para poder ejercer, presidir, supervisar, resguardar a la iglesia, y esto los convierte en consejeros para caminar juntamente con el pastor, para poder resguardar a la iglesia de todo aquello que no venga del Señor. Entonces, hay personas que son usadas bajo este don. Cuando nos dice que el que preside lo haga con solicitud, lo que se entiende es que debe hacerlo con serenidad y diligencia. Tiene que tomarse esto en serio, tiene que ser sereno, y tiene que hacerlo con diligencia, o sea, con mucha sabiduría y temor del Señor, para poder apoyar lo que verdaderamente viene del Señor o lo que no. Ahora, es difícil porque hay emociones y sentimientos y opiniones que pueden mezclarse en la mente o el corazón de la persona. Pero por eso, nuevamente, tenemos que estar sintonizados con el Señor, para que nuestra mente no esté pensando en que, ay, si yo opino que esto y si yo opino lo otro. No, que todo sea la obra del Señor, para su gloria, para su honor. Ahora, por otro lado, tenemos otro don del Espíritu, el cual todos tenemos, el que hace misericordia con alegría. ¿Y por qué sarcásticamente digo que todos tenemos? Porque el ser humano lo primero que busca es la justicia. Lo primero que buscamos naturalmente es la justicia, o nuestra propia justicia, no es ni tan siquiera la justicia de Dios, porque la justicia de Dios viene marcada de misericordia, de gracia y de amor. Pero el ser humano lo que busca primeramente es su propia justicia. Entonces, este don lo que significa es que no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que no merecemos. Eso es lo que quiere decir misericordia. Recibir lo que no merecemos. Esa es la misericordia. Y exactamente eso es lo que somos llamados a dar a otros, lo que no merecen. No merecen a veces el perdón, no merecen a veces la restauración, no merecen una segunda oportunidad, pero el Señor nos llama a ser prudentes siempre, pero hacerlo. Y nos dice con alegría, o sea, con entendimiento y gozo en nuestro corazón, aunque cueste. Y por eso tiene que ser una obra del Espíritu, no en nuestras fuerzas, porque es el Señor quien va a traer convicción a nuestra vida y la restauración que necesitemos en nuestro corazón para poder darlo a otros. Nuestro mayor ejemplo de misericordia es el Padre y es el Hijo. Así que si no encontramos ningún ejemplo en este mundo, vayamos y veámoslos a ellos. Vayamos a su escritura y veamos sus actos y obras de misericordia. Ahora, la persona que es usada con este don les da la capacidad de identificarse con la aflicción y con la miseria de otra persona. Ahora, hay dos sinónimos de la palabra misericordia, y es piedad, pero también es compasión. Misericordia, piedad y compasión son tres palabras que están asociadas con este don.
Por lo tanto, cuando nos identificamos con la necesidad o la miseria o situación de una persona, somos movidos no solamente a la misericordia, sino también a la compasión. Y la compasión es identificarse con la necesidad y la situación de la otra persona tal que sentimos que es a nosotros mismos que nos está sucediendo. Y esto nos mueve no solamente a la oración, sino a la acción propiamente. Y hay personas que son usadas bajo este don. Ahora, todos los creyentes somos llamados a dar misericordia. Dad misericordia para que podamos recibir también de ella misericordia. El Señor, en el sermón de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Y es un mandato para todo creyente, pero hay momentos en los que el Señor usa una porción extra de su espíritu en personas para moverlos bajo este don. Entonces, con esto tenemos ya esta sección abarcada. Y en general, hermanos, no hay que tenerle miedo ni estar especulando ni incertidumbre respecto a la obra del Espíritu Santo. Lastimosamente hemos visto malos ejemplos, abundan los malos ejemplos en respecto al abuso de los dones del Espíritu y en la distorsión de la palabra de Dios. Pero por eso es necesario que cada creyente tenga una relación personal con el Señor, abunde y escudriñe la Escritura para poder comprender y poder identificar cuál es la voz del Señor, cuál es la dirección del Señor, qué cosas vienen de Él y qué cosas no vienen de Él. Y permitir que Él sea quien haga la obra en nuestra vida. Pero de nuevo, mi ánimo en esta mañana es que le permita al Señor que le use bajo el don que el Señor quiera para cada uno de ustedes. Y glorifiquemos a Dios, porque los dones, nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, Pablo al final, el versículo 31, él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando habla acerca de procurar los mejores dones, no quiere decir que los dones que estén en esta lista, sino que procuremos los mejores dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Esos son los mejores. Los que el Señor te ha dado, los que el Señor te ha concedido. Y no busquemos ver cómo podemos imitar al hermano o a la hermana que está siendo usada de una u otra manera por medio del Señor, sino que el Señor te ha diseñado individualmente para tener una relación personalmente, para que Él te pueda usar a ti solamente a través de un don específico y un propósito específico que va a cumplir una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros. Yo quiero animarlos a que si usted no sabe cómo el Señor quiere usarte, podamos orar y pedirle al Señor que nos guíe y nos muestre. Y si ya Él lo ha estado haciendo, que abra nuestros ojos para darnos cuenta que todo este tiempo ha sido el Señor. No hemos sido nosotros en nuestra capacidad, intelecto o sabiduría, sino que ha sido el Señor por medio de su Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu verdad. Gracias por tu palabra. Mi Señor, yo en esta mañana oro por mis hermanos y hermanas para que tú derrames de tu Espíritu, de la llenura de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, y guíes su caminar de fe. Y les ayudes y les guíes a abundar y a ejercer y poner en acción los dones espirituales en cada uno de ellos, Señor. Padre, y si hay resistencia a esto, sea cual sea la razón, Señor, trae tú de tu verdad y de tu consuelo, de tu instrucción, Señor, para que cada una de estas personas pueda ver con claridad el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias por habernos involucrado en la obra soberana, salvadora, Señor, para predicar tu evangelio.
Señor, y ayúdanos para recordar que cada una de las manifestaciones del Espíritu tiene como propósito principal tu voluntad, tu obra, Señor, a través de la iglesia, para que todos en este mundo sepan, Señor, y escuchen tu verdad, tu palabra, tu evangelio, Señor, y lleguen a la salvación por medio de la fe. Y Señor, te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.